¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos a También Opinamos. ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos en este día, donde hoy le presentamos a usted una conversación que tuvimos con el doctor Raúl Trejo del Arbre, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, donde pues bueno, hablamos con él acerca de la presencia de la violencia en los medios masivos de comunicación. La violencia, como ustedes saben, está presente en los contenidos que se presentan en los medios masivos, y aparte esta violencia con algunas derivaciones, la violencia ha inhibido o inhibe la tarea periodística del país. Hay muchos casos que aquí hemos abordado muy ampliamente en También Opinamos, que dan como ejemplo esta situación lamentable y que coincide con el informe que presentó Artículo 19 el martes 9 de febrero del 2016 sobre el tema de las desapariciones. Bueno, pues entremos con la entrevista que sostuvimos con el doctor Raúl Trejo del Arbre, a quien le agradecemos el tiempo, el espacio para conversar con él. Entonces vamos con ella, con esta entrevista. Esto es También Opinamos, más libres que nunca. Comenzamos. Raúl Trejo del Arbre, muchas gracias por concedernos esta entrevista aquí en También Opinamos. Con mucho gusto. Bueno, pues para platicar a la audiencia quién es el doctor Raúl Trejo del Arbre, hay que decir que es doctor en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, maestro en Estudios Latinoamericanos y licenciado en Periodismo por la misma facultad, además de ser investigador titular en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad. Pues doctor, es un honor estar aquí, a hablar con usted aquí en También Opinamos, pues sobre un tema que no es nuevo, pero que sí es importante, ¿no? Que los jóvenes, que la sociedad en general sepa y analice y debata el tema de la violencia que está vinculada a los medios de comunicación. Sé que la pregunta a lo mejor podría sonar media rara, extraña, pero ¿cómo podemos encontrar a la violencia en los medios de comunicación, doctor? Bueno, los medios de comunicación reflejan parte de la realidad, reflejan parte de la vida cotidiana, y en ese sentido, igual que hay otros comportamientos y otras manifestaciones, en los medios hay una enorme cantidad de contenidos de carácter violento. Yo creo que hay que distinguir en primer lugar a la violencia dentro de la ficción, que es utilizada desde siempre en los medios de comunicación para vender más, porque forma parte de las tramas que reconstruyen la vida, porque es parte de la narrativa, de la literatura, del cine. No está ausente en los medios de comunicación, porque en tercer lugar, la violencia forma parte de los medios porque refleja actitudes de la vida fuera de los medios, y en ese sentido sería poco o nada verosímil una reconstrucción narrativa o dramática que no tomara en cuenta la violencia. Vaya, la violencia ha estado en la médula de las, insisto en el término, narrativas que recogen retazos de la realidad desde siempre. Hay violencia pues en la Biblia está llena de relatos violentísimos. Hay violencia, y como no, en las obras de Shakespeare la hay. Vaya, es parte de los contenidos en los medios, ahora en la televisión y los audiovisuales, y es un ingrediente que con frecuencia les permite a los medios llamar más la atención, nutrir el ansia de espectacularidad que hay en los espacios de comunicación, y por lo tanto les permite tener más audiencias. Los medios
tanto en la reconstrucción de asuntos reales como en la ficción que difunden, requieren y se aprovechan de la violencia. Pero en segundo lugar, hay violencia en los medios porque esa forma parte, por desgracia, de nuestra vida cotidiana. No solamente ahora que en México tenemos o hemos tenido, no sé cómo estamos respecto de esta auge o disminución de ella, una oleada de años violentos, pues es inevitable y es incluso deseable que la violencia que hay en la sociedad se vea reflejada en los medios para que la conozcamos, para que la denunciemos, para que la podamos acotar. Aquí el problema está en que con alguna frecuencia los medios no solo documentan la violencia de los grupos criminales, de las policías, los grupos policíacos del gobierno y de grupos de la sociedad, sino que a veces contribuyen a exacerbarla, difundiéndola de manera crítica e incluso solazándose en ella. Entonces yo hago esta distinción entre violencia como parte de la ficción y violencia como parte de la reconstrucción de la realidad. Ciertamente nos ha dicho esta división, por así, no división, sino grupo, ¿no? O secuencia que hay de la violencia en los medios, tanto en la información como en un hecho de ficción, que son parte de los contenidos de los programas. ¿Cómo este tipo de violencias o esta representación de las violencias puede afectar al televidente, al radioescucha, al lector? ¿Cómo repercute en ellos? De muchas maneras, y no siempre de manera igual. Existe la tentación con frecuencia de considerar que la violencia en los medios inculca en sus audiencias comportamientos también violentos. Y esta es una tesis muy popular, simplificándola, un segmento de la sociología de los medios en Estados Unidos en los años 40 más o menos del siglo pasado, llegó a suponer y llegó a sostener que los medios infundían comportamientos en sus audiencias similares a los que difundían. Y esto implicaba, por ejemplo, que si transmitían contenidos violentos, los espectadores del cine o de la televisión tendrían entonces conductas también violentas. Esta tesis, que se ha demostrado no es exacta y que simplifica mucho las maneras de apropiación que tienen los individuos de los contenidos mediáticos, llegó a ser conocida como la teoría de la aguja hipodérmica, que es una manera como se simplificó a esta teoría, y se suponía que estas tesis sostenían que a la gente los medios les inyectaban, como cuando nos inyectan una vacuna, comportamientos. Bueno, lo que se ha podido advertir es que cada grupo y cada individuo decodifican, es decir, reconstruyen y entienden los contenidos de los medios de manera diferente, según su experiencia, según su escolaridad, según su entorno social, según la familia que han tenido, de tal manera que las formas en las cuales nos apropiamos y compartimos o no los contenidos de los medios dependen de nuestra circunstancia. Nuestra circunstancia es la que define cómo nos afectan o no los contenidos mediáticos, y por eso un programa de televisión que difunde notas violentas puede afectar mucho a un grupo de personas que son proclives a la violencia y puede serles indiferentes a otras. Unos jovencitos que ven una película muy violenta, una película de Tarantino, por ejemplo, que ahora está otra vez de moda, que son balazos y sangre y abusos, en fin, casi siempre. Un grupo de jóvenes que no tienen particular exposición a la violencia, que no son proclives a ella, que entienden la distinción entre la ficción y la realidad, podrán ver esta película sin agarrarse a golpes entre ellos. Pero es posible que un muchacho que vive en un barrio en donde hay muchos asaltos, que está en una familia donde la gente se agarra a golpes todo el tiempo, que tiene motivos para tener rencor o animadversión en contra de alguien en particular, puede ser que esa persona o personas como él, en circunstancias muy específicas, ante un contenido violento, reaccionen imitándolo de manera violenta. No hay entonces una manera unánime, uniforme, en la cual los medios nos afecten, pero en circunstancias muy específicas la violencia sin contexto, sin acotamiento, sin explicaciones, difundida por los medios,
quizá puede catalizar las actitudes también violentas de algunos segmentos muy específicos de sus audiencias. Ciertamente es importante lo que nos menciona, doctor. Déjenme pasar un punto ya más informativo en el tema de la violencia informativa y de lo que pasa en los noticieros. Noam Chomsky formula 10 estrategias o da a conocer estrategias de manipulación mediática. Y en la segunda dice que el crear problemas y después ofrecer soluciones, como lo hemos visto con la guerra contra el crimen organizado, con acciones como el mando único en este gobierno. ¿Cree que este punto es válido en estos temas, en el tema de la violencia? ¿Cree que se pueda ver este punto de la manipulación mediática, por así llamarlo? Bueno, todos los medios manipulan. Todas las reconstrucciones de la realidad son hechas desde ángulos que implican una dosis de subjetividad. Usted, si hiciera una nota para un periódico acerca de esa conversación, podría iniciar su nota diciendo: el señor Raúl Trejo defendió a los medios de comunicación al decir que no promueven comportamientos violentos. Esa complicidad de Trejo, bla, bla. O podría empezar diciendo: en una excelente exposición el señor Trejo en su cubículo nos explicó cómo funciona. Vaya, la intencionalidad de quien reconstruye un hecho es fundamental y siempre es una forma de manejar en un sentido o en otro los contenidos de los medios. Todos los medios tienen perspectivas subjetivas. Si usted me tomara una foto de donde está sentado, sería diferente esa foto a la que haría si me la tomara aquí, a un costado. Según nuestro emplazamiento vemos diferente las cosas, todo según el color del cristal con el que miramos y el ángulo desde donde vemos. Así que cuando Chomsky dice es que hay manipulación, realmente está descubriendo el hilo negro. Todos los medios manipulan y por eso es importante que entendamos esa simplificación de la realidad que ofrecen los medios, que comprendamos y conozcamos los intereses que hay detrás de cada medio para afectar o no esas reconstrucciones de la realidad y que no dependamos de un solo medio para saber qué es lo que ocurre. Esas son las tres reglas que suelen funcionar. De tal suerte que habrá medios que, al coincidir con un diagnóstico de poder político, favorezcan una versión y otros que no. Pero no creo que los ciudadanos sean tan fácilmente manipulables a tal grado que acepten sin chistar las versiones de la realidad que ofrecen algunos medios. Aquí es donde Chomsky y otros que comparten su punto de vista se equivocan. Estos autores llegan a suponer que los ciudadanos somos autómatas que estamos al servicio de la manipulación de cualquier medio, y la realidad y las personas somos mucho más complicadas. Eso que ni qué, doctor. Hace no mucho, en las reformas que ha sacado el presidente Enrique Peña Nieto, la ley en telecomunicaciones en lo muy particular considera el tema de los derechos de las audiencias, defensoría de las audiencias y demás en esa materia. ¿Cree que en algún punto de esas leyes, esa legislación, toma como preocupación la presencia de la violencia en los contenidos televisivos? Sí, junto a muchas otras. La legislación que tenemos ahora fue resultado de una propuesta del presidente Peña Nieto, pero también de la insistencia de los partidos políticos. La verdad es que la propuesta inicial de reforma constitucional del presidente Peña Nieto era muy tímida en comparación con lo que resultó luego en la actualización de la Constitución para tener un organismo regulador, para acotar a los medios, para limitar a los monopolios en telefonía y en radiodifusión, y para incorporar a la Constitución primero y ahora a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión los derechos de las audiencias. El de la violencia es un asunto entre varios otros que componen el interés así legislado de las audiencias. A las audiencias se les reconoce el derecho, qué sé yo, a que no se confunda la información con la publicidad, a que haya emisiones de buena calidad, a que se protejan derechos de los niños en horarios específicos y con clasificaciones de carácter público, entre otros rasgos. Y
hay un apartado de la nueva ley que mandata al Instituto Federal de Telecomunicaciones para hacer una investigación sobre los efectos de la violencia en los públicos infantiles. Ya hay un documento preliminar del IFETEL que puede servir como elemento tanto para que la autoridad regulatoria tome medidas para clasificar mejor o mandar a horarios propios de otras audiencias los programas infantiles de contenidos violentos, como para que los defensores de audiencias y las audiencias mismas, ahora va a haber un defensor de audiencias en cada estación de radio y televisión, tanto comerciales como públicas, tengan elementos para que el tema de la violencia sea uno de los que ellos reivindiquen. Pero esto son opciones que abre la ley. Para que esto funcione, hará falta que haya audiencias y defensores de ellas que se preocupen por estos temas. Doctor, esto es importante lo que menciona. Déjeme regresar al tema del ejercicio periodístico, porque también la violencia ha repercutido en este ejercicio. Hay periodistas que, sobre todo fuera de la Ciudad de México, en los estados de la República, que, bueno, se ven pues de alguna forma amenazados por la violencia que hay, ¿no? Como Guerrero, como Sinaloa, en fin, que optan por la autocensura, o bien tienen que en los reportajes o en las notas que llevan, pues omitir los nombres de los reporteros para evitar alguna represalia. ¿Qué mensaje le da, doctora, a ver esta situación que se ve en el periodismo entre los reporteros, que tener que cubrir notas, no cubrirlas, en fin, cómo ve el tratamiento informativo en esa materia? Pues más que dar un mensaje, yo que no tengo ninguna autoridad para hacerlo, yo diría, hay que reconocer que las amenazas de grupos delincuenciales se han convertido en una limitación grave para la libertad de expresión en México y afectan no solo con amenazas, afectan la vida de informadores. En México tenemos ya demasiados casos de reporteros asesinados y maltratados y acosados y expulsados de sus estados, secuestrados, en fin. Y por desgracia, ni por parte del Estado hemos tenido una acción integral para protegerlos. Hay medidas importantísimas que en muchas ocasiones funcionan, pero no funcionan en todo el país ni en todos los estados como algunos quisiéramos, y no tenemos una respuesta de la sociedad suficientemente enfática para salir a la defensa de sus informadores, y no tenemos, en tercer lugar, por desgracia también, una respuesta con la cohesión que sería deseable de parte del gremio de los periodistas. Todavía, después de docenas de periodistas perseguidos, si no es que también victimados, no tenemos una articulación en la acción de los periodistas para defenderse y defender a sus colegas de este tipo de abusos. Con todo, yo creo que la denuncia en otros medios, la participación de periodistas destacados para hablar de estos temas y la exigencia de los informadores y de la sociedad del Estado está propiciando que haya algunos casos de periodistas desaparecidos que son esclarecidos, y sobre todo que haya protección oportuna en otros más. Es un asunto que no se resuelve, y bueno, la principal causa de estos problemas no se encuentra en deficiencia del Estado, no se encuentra en la indolencia de la sociedad, sino se encuentra en la impunidad de los grupos criminales, que son los que suelen acosar y perseguir a quienes informan o a quienes no lo hacen como ellos quisieran acerca de los hechos criminales. Doctor, ¿ven algún futuro muy cercano, muy lejano, que esta situación disminuzca, digamos no desaparecer, porque sabemos que la teoría periodística de por sí es riesgosa, pero que disminuya? ¿Usted ve en algún escenario o con alguna acción usted pudiera ver algo así que baje? Sí, no quisiera entrar en una evaluación de cifras que no tengo aquí a la mano, pero tengo la impresión de que, aunque tenemos casos muy vistosos, hoy mismo, hace unos minutos, vi el caso de una periodista en Veracruz que fue secuestrada esta mañana, por ejemplo, aunque hay casos vistosos que por fortuna se conocen, creo que estamos en una situación diferente en donde han disminuido ligeramente el índice de periodistas secuestrados, aunque esto no es consuelo, con uno solo que
fuera molestado o cuya integridad estuviera en riesgo sería suficiente para preocuparnos. Creo que hay algunos avances en ese sentido, en la medida en que hay algún avance en la persecución a la delincuencia organizada. Todavía tenemos zonas del país en donde la impunidad no solo beneficia a los grupos delincuenciales, sino a algunos funcionarios públicos de distintos niveles que o no cumplen con su tarea de perseguir estos crímenes o incluso podrían estar involucrados en la comisión de algunos de ellos. Doctor Raúl Trejo de Larry, yo le agradezco enormemente que nos conceda estas palabras aquí en También Opinamos. Es un honor platicar con usted, esperemos que no sea la última vez y pues bueno, pues muchísimas gracias doctor por estar aquí en También Opinamos. Gracias por venir, bienvenido. Gracias doctor.